Hola, ¿cómo están? En este breve video vamos a comentar las capacidades que tiene Quora Neo para trabajar en modo cliente-servidor. Recordemos que una red de tipo cliente-servidor es aquella en la cual las balanzas, en lugar de utilizar su base de datos local, están utilizando una base de datos que está en un servidor central, en este caso la computadora. Siendo así, una única base de datos, en lugar de que cada balanza tenga su propia base de datos y que algún esquema la sincronice y actualice, tenemos una única base de datos en una computadora, todas las balanzas confluyen acá y por lo tanto las modificaciones que hagamos desde, por ejemplo, el editor de etiquetas que vamos a utilizar en este ejemplo o algún software de gestión, modifican estos datos y automáticamente las balanzas los toman sin necesidad de tener ningún tipo de esquema de sincronización o actualización en paralelo. Del mismo modo, si ingresamos por una balanza y modificamos un dato, automáticamente lo vamos a ver reflejado en esta base y por lo tanto también en las balanzas. Hemos proyectado sobre la pantalla de la computadora, solo para que nos sea más cómodo, las pantallas de las balanzas, de tal modo que lo que yo hago sobre cada una de estas balanzas, blanca y negra, lo podamos ver reflejado ahí para ayudarnos en el video. Recordemos que esto no es necesario para hacer la conectividad cliente-servidor, sino simplemente a modo didáctico para el video. Lo primero que tenemos que hacer entonces para tener una conexión de tipo cliente-servidor es instalar la base de datos, ¿sí? La base de datos se instala al momento en que nosotros instalemos Systel Suite Application, que es el software de gestión que instalará estas 4 herramientas más la base de datos, que no tiene una interfaz, por eso no se ve, pero que ya está instalada en la computadora. Luego de eso debemos ingresar a las balanzas, configuración, clave de fábrica 1234, ingresamos al lugar que dice configuración, conectividad de la base de datos. Nos pide nuevamente la clave 1234 y acá hemos tenido que habilitar esta opción que dice utilizar base de datos remota y colocar la IP de la de la computadora. Los mismos pasos hicimos en esta balanza 1234, ingresamos a configuración, conectividad de la base de datos 1234 nuevamente y acá volvemos a ver que tenemos la IP de la computadora. Vamos a refrescar también dónde podemos encontrar la IP de la computadora. En el caso de que tengamos un sistema operativo Windows, introducimos CMD, eso nos habilita la consola, símbolo de sistema, y aquí introducimos ipconfig y podemos ver que esta es la IP de nuestra computadora, coincidiendo 132, 147, 33, 104 es lo que nosotros le estamos diciendo a las balanzas que tienen que venir a conectarse con la IP de esta computadora, ¿sí? Existen otros modos a través de la parte de redes, etcétera, pero desde mi punto de vista es más fácil verlo directamente de este modo. Dicho esto, lo último que queda por hacer es desactivar algunas medidas de seguridad de la computadora. Las computadoras normalmente de fábrica suelen venir con firewall instalados o antivirus que suelen deshabilitar o impedir conexiones entrantes desde balanzas o desde cualquier otro dispositivo. Recordemos que en una red de tipo cliente-servidor, cada consulta que nosotros hagamos, es decir, cada producto que nosotros busquemos en la balanza, va a generar una interrogación hacia la computadora que la computadora debe poder permitir, ¿sí? Entonces, aconsejo, en el caso de que las balanzas no se puedan conectar, nos va a aparecer una pantalla al inicio, revisemos el tema antivirus y firewall. Finalmente, hay un único punto más que tenemos que tener en cuenta, que es la configuración de Postgres. Postgres, que es la base de datos que está instalada en la computadora y también en las balanzas, por defecto, cuando la instalamos, por una cuestión de seguridad, también impide las conexiones entrantes. Para eso entonces debemos ingresar en un navegador, buscamos el disco C, archivo de programa, Postgres, la carpeta data y aquí adentro vamos a encontrar este archivo, pgahba.conf. Lo editamos con un bloc de notas o cualquier editor, ¿sí? Y agregamos esta línea que yo ya tengo escrita acá.
La forma más fácil es copiamos esta, la pegamos y cambiamos nada más que esta parte que está acá. 0.0.0.0 barra 0 tras. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos permitiendo, esto es tal vez un poquito más avanzado, estamos permitiendo que cualquier IP de cualquier número pueda ser aceptado por Postgres. Una forma un poco más segura sería que en lugar de poner este número, nosotros hubiéramos colocado el listado de cada una de las balanzas que tenemos en la red. Por ejemplo, si yo veo si yo abro las balanzas y toco en el icono de la red, me va a mostrar que esta balanza tiene IP 132, 147, 33, 13. Agrego este número acá. 132, 147, 33, 113. ¿Sí? Y con eso estoy permitiendo el ingreso o las conexiones entrantes de este IP exclusivamente y no de toda la red en lugar de esto. ¿Sí? Esto ya es una configuración un tanto avanzada. En el caso de que haga falta contar con medidas de seguridad especiales o algo así, ya podemos llamar a Sistel o a algún administrador de redes que nos van a poder asesorar. Dicho esto, entonces, lo único que tenemos que agregar era esto que nos permite conexiones entrantes desde cualquier IP, archivo, guardar, reiniciamos la computadora y con esto ya Postgres va a iniciar permitiendo conexiones entrantes. Hecho esto, ya tenemos toda la conectividad armada, las balanzas, hemos conectado ya a cliente-servidor. Ese tipo de conectividad aparece indicado con este simbolito. Este símbolo nos está diciendo que tenemos una base de datos, que es esa forma como de un tarrito, es una base de datos en la nube, significando que está utilizando una conexión de datos externa. Vamos a hacer un ejemplo práctico y voy a mostrar que un producto que yo venda, por ejemplo, un unitario de venta directa, cuando yo lo imprimo, imprime un formato de etiqueta tradicional. ¿Sí? Voy a ingresar dentro del editor de etiquetas. Estoy replicando este esquema. ¿Sí? El editor de etiquetas lo vamos a apuntar hacia la base de datos de la computadora. Voy a buscar el formato de etiquetas unitario venta directa que están utilizando las balanzas. Me corroboro que está apuntando a localhost, es decir, que este editor de etiquetas tiene conectado a la base de datos esta, que es localhost, no apunta a una balanza, sino a la base de datos central. ¿Sí? Y ahora sí, voy por ejemplo a modificar, elimino el código de barras y agrego acá, por ejemplo, una vaca. Actualizo y ahora en las balanzas la etiqueta ya sale con esa configuración, lo mismo que en el otro equipo. Ya tengo la configuración. Del mismo modo, si yo ingreso, por ejemplo, voy a proyectar la pantalla de las balanzas, si yo veo, por ejemplo, acá, menú 1, 2, 3, 4, asistente de precios, ¿sí? La lista 1 tiene estos precios. Los mismos, obviamente, tienen que estar también en esta balanza. Asistente de precios me tiene que mostrar los mismos precios que la otra. Por ejemplo, la uva Isabel cuesta 11 pesos con 99. Si yo en uno de los equipos la cambio por 20 pesos, el código 1001 vale 20 pesos, acá vale 20 pesos y aquí ahora vale 20 pesos. Es decir que
Como toda la red está conectada a una misma base de datos, independientemente de quién sea el que modifique esta base de datos, automáticamente los datos van a quedar siempre actualizados. ¿Sí? Voy a dar un último comentario. Las bases de datos cliente-servidor es indispensable que tengan una muy buena conectividad. Es decir, recomendamos enfáticamente que la conectividad sea cableada, no Wi-Fi, por los problemas propios que tiene Wi-Fi, porque todas las operaciones, búsqueda de productos, etc., van a estar siempre requiriendo de tener una conexión estable hacia la base de datos. ¿Sí? La contra que tiene este tipo de red es disponibilidad de datos. Necesitamos esta conectividad estable. En el caso de que se corte, la balanza va a bloquear la pantalla diciendo que perdió la conectividad a la base de datos y va a pedir apagarla. La ventaja enorme que tiene esta red es que es extremadamente simple de configurar. Solamente tenemos que editar el archivo de Postgres poniéndose 0.0.0.0, es la única parte compleja. Todo lo demás es muy simple de hacer y cualquier modificación que hagamos desde cualquier lugar automáticamente se ve reflejado en todos los equipos, con lo cual es el ideal de cualquier tipo de red. Espero que haya sido útil. Cualquier consulta pueden dirigirse al 0800 de Sistel o a nuestra página web, que trataremos de ayudarlos. Muchas gracias.